El capítulo 14 de la Confesión de Londres que estamos viendo corresponde a la sección más amplia de lo que es la Segunda Confesión de Londres. Es la Segunda Confesión de Londres. La primera fue escrita en el 1644 y la segunda 1670 o 77. 77, ¿verdad? 1677, pero es publicada en el 1689 y se conoce como el 1689. Pero es la segunda confesión que hicieron los bautistas en Inglaterra. Ahora, es la sección más larga, es la sección que corresponde al pacto, todos los beneficios del pacto, y ese es el marco general de lo que es esta sección. Comienza desde el capítulo 7, hablándonos acerca del pacto de Dios, el pacto de gracia, y el capítulo 8 recuerdan que es el mediador del pacto, el mediador de ese nuevo pacto. El capítulo 9 nos habla de nuestra condición, ¿verdad? Que es el libre albedrío, la libre voluntad, y ahora a partir del capítulo 10 nos habla de las bendiciones que recibimos a raíz del pacto de Dios, ¿ok? No es un asunto de la nada de parte de Dios que nos da, sino que todo corresponde, no es por mérito, no es por obra o por dejar de hacer cosas, sino por el compromiso que Dios tiene con su Hijo, ¿ok? Así que esta sección larga que comenzamos del capítulo 7, la vamos a terminar en el capítulo 18, ¿sí? Todo tiene que ver con el pacto. ¿Okay? Desde el 7 al 18. Ya hemos visto algunas cosas hasta el capítulo 10, que comienza entonces los beneficios del pacto o las obras de Dios en el pacto de gracia. ¿Qué hace Dios? Es decir, ¿cuáles son las cosas que ocurren en el pacto con alguien que está en el pacto con Dios? ¿Qué ocurre de parte de Dios? Bueno, hemos visto que el Señor llama eficazmente a razón del pacto, ¿cierto? Llama eficazmente, ¿qué más? Justifica, adopta y santifica. Es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pero a partir del capítulo 14 inicia otra sección del tema del pacto. Ahora es las acciones o la respuesta que hace una persona cuando está en el pacto. Ya no es lo que hace Dios en el pacto, sino las respuestas que tiene el hombre o las acciones que describen a una persona que está en ese nuevo pacto. Es como si nos hiciéramos las siguientes preguntas. ¿Cómo una persona puede ser salva? ¿Cómo una persona puede ser salva? La confesión nos responde en el capítulo 7 si está en el pacto de gracia. ¿Y por qué? Bueno, porque el mediador de ese pacto es Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿pero qué sucede cuando una persona ingresa a ese nuevo pacto? Dijimos que una persona salva es la que está en el pacto. Segunda pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a una persona cuando ingresa en ese pacto donde Cristo es el mediador? Bueno, capítulos 10 al 13 nos dicen, bueno, esa persona es santificada, es llamada, es justificada, es adoptada y es santificada. Ok. Ahora vamos a una tercera pregunta. ¿Cómo sabemos que una persona ha sido ingresada a ese nuevo pacto? La pregunta no es ¿qué ocurre? ¿Qué le ocurre a la persona? Sino ¿cuáles son las evidencias de que una persona está en el nuevo pacto? O sea, ¿cómo sabemos? ¿Cómo puedes tú saber que estás o no en el nuevo pacto? ¿No crees tú que es bastante personal esto, no? ¿Cómo sabe una persona que ha recibido el nuevo pacto o que está dentro del nuevo pacto o que ha recibido estas gracias del nuevo pacto de ser llamado, santificado, justificado y adoptado? Bueno, eso es lo que nos va a responder los capítulos 14 al 18. Las evidencias de estar en el nuevo pacto. 14 al 18. Todo tiene que ver con el pacto de gracia. Bien, entonces, lo primero que vemos es que hay una persona que responde en fe. Ese es el tema. Lo primero que nosotros vemos
confeccionado en la Confesión de Londres, es que la primera evidencia es que la persona que ha ingresado en el nuevo pacto, que Dios lo ha llamado eficazmente, lo ha justificado, lo ha santificado, lo ha adoptado, ¿cómo sabemos que esa persona verdaderamente ya está en el pacto? Si están acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ejerce fe. Eso es lo primero. La persona responde en fe. Entonces, eso es lo que nos va a tocar en el capítulo 14, capítulo 15 nos va a hablar del arrepentimiento, capítulo 16 van a seguir hablando de otras cosas, que es lo que el hombre evidencia de que está en el nuevo pacto. Bien, luego de esta pequeña introducción para entender el contexto del capítulo 14, vamos a ver entonces que este capítulo 14 consta de 3 párrafos. La fe salvadora consta de 3 párrafos. En el primer párrafo vamos a encontrar el origen y el aumento de la fe salvadora. Origen y aumento de la fe salvadora. Es lo primero que vemos en el párrafo 1. En el párrafo 2 vamos a encontrar las acciones o manifestaciones de la fe salvadora. Primero el origen, de dónde viene la fe salvadora, luego vamos a ver las acciones o cómo se manifiesta la fe salvadora, y en tercer lugar vamos a hablar de la naturaleza o característica particular de la fe salvadora. Bien, vamos entonces, hoy solamente nos vamos a concentrar en ver el párrafo número 1. Párrafo número 1, ¿de qué vamos a hablar? El origen y aumento de la fe salvadora. Vamos a leer el párrafo completo, es bastante sencillo, corto, y luego comenzamos a ir viendo los detalles que fueron redactados en este párrafo número 1, Confesión de Londres, capítulo 14, la fe salvadora. Dice: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. Hay algo interesante del capítulo 14 completo y que se nos empieza a vislumbrar en el párrafo 1. Y es que el párrafo o todo el capítulo está diseñado para contrarrestar la doctrina católica romana, que hacen una diferencia entre una fe que le llaman fiducia y otra fe que se llama fides. La fiducia es la fe explícita, es decir, alguien cree cuando comprende tal cosa. Eso es lo que el católico romano, en la doctrina católica romana, le llaman fiducia, es decir, creo porque entiendo. Si lo entiendo, lo creo. Muy bien. Mientras que la segunda fe es la fides. Esa fides es lo que llaman la fe implícita, es decir, simplemente asiento, aunque no comprenda, simplemente creo que es verdad, aunque no comprenda absolutamente nada. Y a eso apela la Iglesia Católica Romana. No importa que no entiendas, pero cree que todo lo que decimos es verdad. Cree que todo lo que hagamos es así. Entonces ellos apelan a que la fe verdadera tiene que ser fides y no fiducia. No pongas en marcha tu cerebro, sino simplemente lo que sale de la boca del Papa, lo que sale de la boca del magisterio, o cualquier actividad que haga la Iglesia romana, lo entiendas o no lo entiendas, simplemente créelo. Para ellos es muy conveniente. Y para muchas iglesias evangélicas también es bastante conveniente. Bastante conveniente. Pero los puritanos y los reformados, los bautistas, creemos que existe una sola fe. Una sola fe, no dos tipos de fe. Para ellos son dos tipos de fe verdaderas, pero dos tipos diferentes. Para nosotros existe una sola fe verdadera, una sola fe verdadera. Hablando de esto, James Renihan dice:
La teología sostenía que todo lo que se necesita para la salvación es el asentimiento a las doctrinas de la iglesia. No es necesario comprenderla, basta con estar de acuerdo en que la iglesia tiene razón y el resultado final será la salvación. Por eso es que son tan prácticos y tienen tantas personas en sus ritos, en sus, la palabra sería, en sus sacramentos, todo ese sistema sacramental. Simplemente la iglesia tiene razón, comunión, primera comunión, ¿cómo se llama la otra? Confirmación, y esto y el otro, y ya, simplemente cree eso y listo. Bueno, en contraste, los reformadores sostienen que existe una sola fe verdadera, pero esa fe verdadera tiene 3 partes. Católico romano cree que existen 2 fe verdaderas. Nosotros creemos que existe una sola fe verdadera y la otra es falsa. Pero esa fe verdadera tiene o necesita 3 partes para que sea verdaderamente verdadera. Número uno, tiene que haber, en latín, ellos le colocaron la palabra notitia, la notitia. En segundo lugar, tiene que haber el ascensus, y en tercer lugar, la fiducia. Notitia, ascensus y fiducia. Miren que no es apelar al fides, que es simplemente creer y ya. La fiducia es comprender, creer por haber comprendido. Entonces, voy a hablar de estos 3 elementos porque cuando vayamos a ver todo el capítulo 14, esos 3 elementos van a estar allí. ¿Ok? Notitia, ¿qué es la notitia? Es el conocimiento. Usted puede decirlo, bueno, es la noticia del Evangelio. La noticia del Evangelio. Notitia es el conocimiento verdadero. La fe verdadera se sostiene si hay conocimiento verdadero. Si no hay conocimiento verdadero, no puede haber fe verdadera. Y lo verdadero es el Evangelio. Es decir, si una persona nunca ha escuchado el Evangelio en su vida, nunca puede ser salva. Por más que tenga un corazón hermoso, dadivoso, generoso y que quiera hacer las cosas para Dios, póngase usted. Pero si esa persona nunca ha escuchado el Evangelio, la verdad, entonces no podemos decir que esas cosas proceden de la verdadera fe. ¿Qué necesita la verdadera fe? Notitia, el conocimiento verdadero. Eso es lo primero. En segundo lugar, debe tener ascensus. ¿Qué significa la palabra ascensus? Es el acto por el cual el intelecto reconoce la verdad. Es decir, la persona asienta la verdad, reconoce que esa información no es falsa, sino que es verdadera. Cuando tú le predicas a una persona el Evangelio, esa persona, para saber que tiene fe verdadera, no solamente debe saber el Evangelio, sino que ese Evangelio debe decir, esa es la verdad. Es un Cristo histórico, murió verdaderamente, fue sepultado, resucitó al tercer día verdaderamente, pero eso no es solamente la noticia del Evangelio, es qué significa todo eso. ¿Qué significa? Que Él murió por mis pecados, que yo soy pecador, que yo tengo la ira de Dios, que yo soy merecedor de la ira de Dios, y por lo tanto Jesús es el único sustituto, es el Cordero de Dios que me puede quitar el pecado. Es no solamente saber, sino comprender. Saber y comprender. Pero lo último es la fiducia. Lo último es la fiducia. Notitia, ascensus, fiducia. Fiducia es la auténtica apropiación personal y salvadora de las enseñanzas de la palabra de Dios, ya entendidas y aceptadas. Ahora el Evangelio es para mí. Ya no solamente que Cristo murió, sino que Él murió para mí, por mí. Yo creo que ese Cristo histórico que murió para el perdón de pecados de pecadores, ahora yo me lo apropio. Ese Cristo es mi Salvador. Es mi Salvador. Por eso es que cuando nosotros
le preguntamos a una persona no solamente si ha creído, es decir, si conoce el Evangelio, si sabe del Evangelio, sino desde cuándo has creído en el Evangelio, desde cuándo has abrazado el Evangelio, desde cuándo realmente tú puedes decir, no solamente comprendo el Evangelio, sino que amo el Evangelio. Eso es la fe salvadora. Necesita estas tres partes. Es una sola fe, pero necesita las tres partes. Pero hay una fe hipócrita que queda corta. Esa es la fe falsa. Una vez preguntamos, ¿verdad? O bueno, cuando usted puede preguntar a una persona, y si la persona le dice, usted le pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y si la persona dice, bueno, el Evangelio, bueno, pastor, mire, el Evangelio es bello, bello, hermoso. El Evangelio, no sé, pastor, pero ¿me puedes definir el Evangelio? El Evangelio, pastor, el Evangelio lo es todo. No sé qué cree entonces. O sea, parece panteísta entonces, porque cree en todo. No, ¿qué es el Evangelio? Debes tener una correcta comprensión, tienes que tener un correcto conocimiento del Evangelio, comprensión y asentimiento, es decir, aceptación del Evangelio, y que tú vivas de acuerdo a eso, que tú confíes en eso, que tú te apropies de eso para ti. Esa es la fe verdadera. Esos tres elementos son los que van a estar dentro de todo el capítulo 14. Es muy, muy importante tenerlo. Así que la doctrina es la fe verdadera, debe tener conocimiento verdadero, aceptación del conocimiento verdadero y apropiación del conocimiento verdadero. Bien, ahora, tres cosas que vemos en el párrafo que acabamos de leer. Tres cosas que acabamos de leer en el párrafo. Número uno, la fe, dice el párrafo, que es una gracia. Es una gracia que es obrada por el Espíritu Santo. Es lo primero, dice. La gracia de la fe. ¿Qué es la fe? Es una gracia por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas. Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Para tener fe verdadera, para conocer el Evangelio, comprender, aceptar y apropiarse del Evangelio, no es solamente saber el Evangelio, debe haber una obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, dice aquí. La fe se designa como una gracia. Este término es utilizado aquí para hablarnos acerca de una bendición mediada por Cristo mismo. Es una bendición que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Recuerden que en Efesios capítulo 1 dice que hemos recibido toda gracia en los lugares celestiales, toda gracia espiritual en los lugares celestiales. Bueno, entre todas esas gracias está la fe. La fe es verdadera, la fe salvadora, la fe para creer en Él, la fe para creer que lo que Él dice es verdad, la fe para confiar en que todo lo que Él dice es verdad. Entonces es una fe que Él ganó en la cruz. Por eso dice que es la obra del Espíritu de Cristo. Es interesante que enfatice que es el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, pero también en mucha relación con lo que hizo Cristo. El Espíritu de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo está diciendo que lo que él está hablando viene del espíritu de fe. No es intrínseca la fe en el Señor de parte del ser humano, no es intrínseca. Por lo tanto, es una gracia operada, es un espíritu que el Señor nos da.
Es una gracia que el Señor nos da. Efesios capítulo 2, versículo 8, la mayoría lo conoce. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, esa palabra esto, está refiriéndose a la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es la fe, el don de Dios. Así que la fe es obra de Cristo y del Espíritu Santo, quien la aplica en los corazones de los elegidos. Note que dice, la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados. Ya nos está hablando de que somos naturalmente incapaces de tener fe verdadera, fe salvadora. Somos incapaces, no está en nosotros, se nos debe dar. Dice, para creer, los que son capacitados para creer, para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. No es que yo me salvé, es que Cristo me salvó. No es que yo simplemente creí, sí, yo sí creí, Cristo me hizo creer. Por lo tanto, yo cuando oramos, debemos orar al Señor para que le permita la fe a esa persona que yo le estoy predicando. Yo no le ruego a la persona, cree, por favor, cree, abre tu corazón. No, yo no le puedo rogar a la persona, yo invito a la persona, yo llamo a la persona a tener fe en Cristo, pero yo voy a orar al Señor para que le dé esa fe que Él necesita. ¿Recuerdan lo que dice Agustín de Hipona? Lo que dijo Agustín de Hipona: Señor, concédeme lo que pides y pídeme lo que quieras. Ese es el Evangelio. Ahora, esa fe que es obrada, ¿verdad? No solamente es la fe, sino todas las gracias que se nos dan y que se nos nombran desde el capítulo 14 hasta el capítulo 18 de la confesión. Todo es gracia. La fe, el arrepentimiento y todo lo que viene más adelante, ¿ok? Pero al final, ¿quién ejerce la fe? El hombre es el que ejerce la fe, no Cristo ejerce la fe por el hombre. El Cristo no cree por él mismo. Cristo te da la capacidad y el hombre responde con esa nueva capacidad que el Señor le da para creer. Capítulo 14 entonces nos enseña que la fe salvadora no descansa simplemente en conocer el Evangelio, ni comprender el Evangelio. La fe salvadora descansa en que la persona sepa, comprenda y acepte de todo corazón el Evangelio. Esa es una obra solamente del Espíritu Santo. La fe falsa, la fe hipócrita, es aquella que queda simplemente sabiendo lo que dice la Biblia, reconociendo que eso es verdad, pero hasta ahí. No hay transformación de su alma. Por eso es que Mateo 7 nos habla de personas que en el día final le llegarán al Señor diciendo: Señor, en tu nombre, en tu nombre. O sea, lo hicieron con convicción. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. Pero dice: nunca os conocí, nunca tuvimos comunión. Y esa comunión es solamente por medio de la fe verdadera, la fe verdadera. Si el Espíritu Santo no obra, entonces hace que la noticia o la noticia simplemente llegue a ser, por más llegue a ser aceptada como verdad, pero nunca apropiada de todo corazón. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que la fe es una gracia que es obrada por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. En segundo lugar, la fe es una gracia obrada por el Espíritu Santo ordinariamente por la predicación de la palabra. Ya no es solamente saber que la confesión me dice que es obrada por el Espíritu Santo, sino en qué momento obra el Espíritu Santo. Es obrada ordinariamente por la predicación de la palabra. Vayamos nuevamente a nuestras confesiones. Dice: la gracia de la fe
por medio de la cual los elegidos son capacitados para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra. Aquí entonces se encuentran estos tres aspectos que ya hemos estado mencionando. La fe tiene su origen divino en una obra del Señor, en una obra del Espíritu Santo, pero esa obra del Espíritu Santo es hecha solamente en el contexto de la predicación del Evangelio. Si no hay predicación del Evangelio, no hay salvación. Así que si en una iglesia no se predica el Evangelio, los asistentes que están allí probablemente no son salvos. Probablemente no son salvos. Es lo más seguro. El porcentaje de que no sean salvos es muy grande. Es muy alto. Si es un sitio que se llama iglesia, pero nunca se predica el Evangelio. Simplemente predican cualquier otra cosa, hacen cualquier show, pero no se predica el Evangelio, el verdadero Evangelio. Es muy probable que no sea una iglesia de Cristo, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Así que para haber salvación tiene que haber la obra del Espíritu Santo, y esa obra es solamente dada en la predicación de la palabra. Y aquí viene el tema. ¿En dónde es el contexto más adecuado, el más apropiado, o el mejor contexto, el más usual, en donde Dios manifiesta su poder salvador? En el culto. En el culto de la iglesia. John Owen decía acerca de la importancia que en el culto público el ministerio de la palabra sea lo más primordial en el culto. Decía John Owen: el primer gran deber del ministerio con referencia a la iglesia es la dispensación de la doctrina del Evangelio a ella para su edificación. Así como este es el deber de la iglesia, como lo vemos en Hechos 2:42, así también es la obra principal del ministerio, el fundamento de todos los demás deberes, a la cual los apóstoles mismos se dedicaron de manera especial, como lo vemos en Hechos 6. De ahí que se les haya encomendado a todos los ministros del Evangelio. Se les haya encomendado a todos los ministros del Evangelio, porque entonces dice, porque este es el principal medio designado por Dios para la edificación de su iglesia, aquel por la cual se engendra y conserva la vida espiritual. Cuando se descuida o se atiende con negligencia a esta obra, se desperdicia, se desprecia toda la obra del ministerio. Si no hay predicación del Evangelio, no hay salvación y menos hay edificación verdadera para aquellos que se supone que son creyentes. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 11? Romanos 10, 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todo lo que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, tiene que haber un llamado, ¿verdad? Invocar, buscar el rostro de Dios. Hay que creer en Cristo. Versículo 14. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios obra entonces, hermanos, primariamente la fe salvadora en el contexto del culto público de la iglesia. En una iglesia local donde se predica fielmente el Evangelio, esa iglesia se convierte en la instancia principal donde Dios va a obrar la fe salvadora en los incrédulos. Si no hay predicación, no hay salvación. Pero cuando hay predicación, entonces es el lugar propicio para esperar conversiones verdaderas. Conversiones verdaderas. James Renihan dice, estos autores, hablando de la confesión,
estos autores entendieron que la fe en sus primeras instancias es ordinariamente el fruto del ministerio basado de la iglesia. En la iglesia, perdón. Los ortodoxos posteriores a la Reforma, tanto del continente como de Inglaterra, reconocieron que la iglesia reunida era el lugar donde normalmente se daban estas bendiciones. No hay que pasar por alto la relación lingüística entre ordinariamente y ordenado. Mientras que ordinariamente tiene generalmente el sentido de comúnmente o quizás en la mayoría de las circunstancias, aquí el lector debe notar que el lugar regular en el que se dispensa la gracia es el culto reunido de la iglesia. Ahí es donde se da la gracia de la fe salvadora. Es la primera instancia, no es la única, pero es la primera instancia. Así que yo quiero que mis hijos tengan la fe salvadora. ¿Qué hago yo dejándolos en la casa? ¿Qué hago yo impidiendo que no estén en el culto público? ¿Qué hago? Está bien que yo le predique en el hogar, que yo le pueda hablar el evangelio, eso está muy bien. Pero si yo les impido a que estén presentes escuchando una predicación del evangelio, entonces el que está siendo responsable de alejarlos de Dios soy yo mismo. Por otro lado, no es solamente los hijos, porque a veces, ¿verdad?, pensamos tanto en los hijos, nosotros mismos. ¿Cómo sé yo que realmente tengo la fe verdadera, salvadora? Bueno, si en el culto público, si en una reunión de oración se está predicando el evangelio, entonces tengo más posibilidad de tener la fe verdadera, la fe salvadora. Primera de Corintios capítulo 14, vayan conmigo por favor. Primera de Corintios 14, 23. En este texto, Pablo está ordenando el tema que se había desordenado de las lenguas, allí en la iglesia de Corinto, del don de lenguas. Entonces, él exhorta lo siguiente, versículo 23, 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. Es interesante que dice indoctos o incrédulos. Son dos categorías diferentes. El indocto es el que carece de información, es básico en la información, pero el incrédulo es el que rechaza información. Entonces entran estos dos tipos de personas. Sigue la pregunta. ¿No dirán que estáis locos si todos están hablando en lenguas diferentes? Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es en medio del culto público, hermanos. En medio del culto público donde hay mucha posibilidad de que Dios tenga misericordia de gente incrédula y les haga nacer de nuevo, les haga tener la fe salvadora. Y en último lugar, ya hemos visto que la fe salvadora es una gracia obrada por el Espíritu Santo. En segundo lugar, hemos visto que la fe salvadora es una gracia obrada por el Espíritu Santo, pero ordinariamente por la predicación de la palabra. Y siempre debemos entender esto, el contexto es la reunión de la iglesia, Y en tercer lugar, la fe salvadora es una gracia obrada por el Espíritu Santo que aumenta, esa fe aumenta por los medios de gracia, Leamos la última parte. Dice, por medio de la cual también, hablando del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos, es aumentada y fortalecida. Es aumentada y fortalecida cuando se usan los medios de gracia.
Y estos medios de gracia, note cuáles son los medios de gracia que se están nombrando allí. Bautismo. ¿En dónde se hace el bautismo? En el contexto de una iglesia local. No en el baño de mi casa, ¿verdad? Tiene que ser en el contexto de la iglesia local. La cena del Señor. ¿Dónde se hace la cena del Señor? En la iglesia local. La oración dice, y otros medios establecidos por Dios. ¿Qué pasa cuando se usan los medios establecidos por Dios? La fe verdadera aumenta y se fortalece. ¿Qué hace usted si está triste, deprimido, que no quiere seguir la carrera cristiana? ¿Cuál es el mejor sitio para ir? La iglesia. ¿Y cuál es el sitio que le dice Satanás a donde no vaya? No vayas para la iglesia porque eres un hipócrita. No vayas para la iglesia porque no, es que tu pecado es muy grande. Bueno, te está engañando porque precisamente Dios va a obrar fe salvadora y va a aumentar tu fe cuando estés en el contexto de la iglesia local. La palabra predicada no solamente es el inicio de la fe salvadora, sino que también, junto con otros medios designados por Dios, sostiene y aumenta la fe salvadora. Así que, ¿cuáles son los elementos? También podemos preguntar, ¿cuáles son estos otros elementos? Si usted revisa el capítulo 22, capítulo 22 de la confesión, en el párrafo 5, nos habla de otros medios de gracia. De otros medios de gracia. ¿Alguien puede leer ese párrafo, por favor? 22:5. La lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne, con ayunos y las acciones de gracia, en acciones especiales, han de usarse de manera santa y piadosa. Esos son otros medios designados por Dios para aumentar y para fortalecer la fe. Nos dice las Escrituras, la predicación, la audición de la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios, los cantos, los himnos, los cánticos espirituales, el bautismo, la cena del Señor, pero también la observancia de días especiales como la humillación, el ayuno, la acción de gracia, son otros medios que el Señor dispone para aumentar y fortalecer nuestra fe. Estos son medios designados para ese fin. Y todo, una vez más, dentro del contexto ¿de qué? De la iglesia local. Qué hermoso es ser parte de una iglesia local, porque ahí tú tienes esos medios de gracia. La iglesia local no es para que tú vayas y veas el espectáculo y salgas chévere con algunas que otras ideas por allí para emprender tu negocio. No, eso no es una iglesia. Eso no es una iglesia. O sea, puedes ir a un teatro, cualquier otro teatro, pero en la iglesia tú tienes comunión cristiana, los medios de gracia y todo es para tu bien. Todo es para fortalecer la fe que Dios ha implantado en tu vida. Y si yo dudo de mi fe, el mejor sitio para estar y permanecer es estar expuesto a la predicación del Evangelio. Un comentarista llamado Walter Marshall dice: los creyentes reciben múltiples ayudas para la santidad a través de la palabra y los sacramentos, las ordenanzas. Dice, y todo el oficio ministerial y el trabajo en velar por las almas, ninguna de estas ayudas puede ser disfrutada sin la comunión de los santos.
la oración mutua, la amonestación, el apoyo en la aflicción, la excomunión de los infractores y los vivos ejemplos de los santos ayudan al crecimiento de la gracia de la fe. Aunque no todos ellos sean considerados medios de gracia en sentido formal, reflejan los deberes ordenados en las Escrituras y deben estar presentes en el cuerpo de Cristo. Deben estar presentes en la iglesia. Así que, hermanos, la fe aumenta por la gracia, pero no por el medio. La fe aumenta por la gracia de Dios, no por el medio. Nosotros debemos ser responsables en usar el medio, pero quien me da el entendimiento, me da el crecimiento es la gracia, no el medio. Nosotros somos mediolátricos. Me siento bien simplemente porque hoy leí la Biblia. Como si simplemente la lectura de la Biblia ya acabó con todas mis maldiciones. No, tú buscas la Biblia ¿para qué? Para buscar el rostro de Dios, es un medio de gracia. ¿Tú oras para qué? Ay, hoy no oré, me va a ir mal porque no oré. Ahora me voy a lanzar 10 minutos más de oración para compensar. Superstición. No idolatres los medios. No te ufanes por los medios. Hoy ayuné. Hoy tuve comunión cristiana, ¿verdad? Y el otro hermano no. Entonces nos ufanamos por cosas que simplemente es tu responsabilidad. ¿Cómo es eso de que es la gracia y no el medio el que da el crecimiento? Bien, un ejemplo fácil y sencillo. ¿Qué es lo que hace crecer a los niños? ¿La comida o cuando ellos agarran los tenedores, los cuchillos, el plato e ingresan la comida a sus cuerpos? ¿Qué es lo que realmente hace crecer sus cuerpos? ¿Sus acciones o la comida que está dentro de su cuerpo? ¿Sí? Los nutrientes que tiene dentro de su cuerpo, pero él tiene que ser responsable en adquirir esos nutrientes. Son los nutrientes, no es mi acción la que me hace crecer. Son los nutrientes, pero se necesita que tú hagas que esos alimentos ingresen a ti. Así son los medios de gracia. El medio para yo tener fortaleza en espiritual, para tener fortaleza en la fe, son medios precisamente para buscar esa gracia de Dios. ¿Por qué tú vienes a la oración el día de hoy? ¿Por qué vienes a la oración en el día de hoy? ¿Por qué vienes a la iglesia? No, porque la muchacha después no me va a prestar atención. Entonces no estás buscando al Señor. O simplemente para llenar un día más en tu semana y sentirte bien contigo mismo. No idolatres los medios. Adora al Señor. Los medios es para buscar la gracia de Dios. De que tú puedas decir, aquí estoy, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Como dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, con esto termino, porque una cosa es usar los medios de gracia, otra cosa es usar correctamente los medios de gracia. Usar correctamente los medios de gracia. ¿Quieres saber la clave del éxito? Use los medios de gracia correctamente. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, no por tu deseo, es por la palabra de Dios, crezcáis para salvación. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a no confiar en los medios, sino a confiar de que esos medios me van a acercar a Cristo, a mi Cristo, para que Él me dispense toda su gracia. Pero eso es dentro del contexto de la iglesia local. Que el Señor nos ayude a ver entonces la fe salvadora como una gracia de Dios, una gracia obrada por el Espíritu Santo, obrada ordinariamente por la palabra y obrada por medio de los medios de gracia. Los medios de gracia, que seamos responsables en usar los medios de gracia para que tu fe sea cada vez más fortalecida y aumente.
Quiero ser una persona fuerte en la fe, usa los medios de gracia en la iglesia local en que el Señor te ha dado, ¿sí? Gracias, Señor, por este tiempo.